Listo? Bai. Egun on guztioi eta ongi etorri. Bai. Bai, ongi etorri. Bueno, gaur nerekin dute Guruz Lina Sasoro, aurkezpenik behar ez duen zientzialaria. Bueno, hitzaldi sorta bat egingo du Gurutze Gipuzkoan zehar eta hitzaldi horien berri eman nahi dugu gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundian. Garunaren garrantziari buruz, alegia nola zaindu eta nola, bueno, gaixotasunak edo ekidin eta nola probetxu alik eta handien atera garunari. Askotan garunaren inguruan hitz egiten dugunean eta batipat Gipuzkoan gogoan izaten dugu nola Gipuzkoarren 75 urte baino gehiagoko Gipuzkoarren 8%ak Parkinsona du, beraz asko kezkatzen gaituen kontu bada, baina horretaz haratago garunak ere baditu beste gauza batzuek azpimarragarria dienak eta ulertu beharrekoa dienak ere, ezta? Nik leno Gurutzi komentatzen nion nola, nik ere badudala interes berezi bat, badudalako hainbat gai aipatuko dituenak besteak beste nola ulertu nerabetasuna, ez? Edo 40 eta gehiagoko urteen krisialdi hori edo nola ulertu, azkenean garunak misterio asko dauzka, batzutan oso zaila direnak ulertzekoak, ez bakarrik gaixotasuna, ez bakarrik neurodegeneratiboa den hori, baizik eta esplikazioak ere merezi dituen hainbat gai aipatuko ditu Gurutzek hitzaldi guzti horietan eta interes handiko gaiak dira. Aurretik ere beste hitzaldi batzuk eman ditu Gipuzkoan zehar, Parkinsonarena adibidez gogoan dut, jende askori interesa piztu diona eta nik uste hitzaldi hauek ere interesa handikoak diala eta gomidatzen ditu Gipuzkoardanak bertan parte hartzera. Eta zergatik Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntzen ditu edo antolatzen ditu La Casa del Cerebrorekin batera hitzaldi horiek. Alde batetik ikerkuntza oso garrantzitsua delako Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, osasun ikuspegitik, baina ez bakarrik hori eta gainera Gurutz horretan oso ezaguna da, ikertzeaz gain divulgazioa ere egin beharra dago, alegia, ezagutzara ere egin beharra dago. Benetan, praktikotasuna izan dezan, ikerkuntza horrek eta Gurutzek lan handia, lan eskerga egiten du espazio honetan eta oso ezaguna da, prestigio handiko gizona da, hemen eta hemendik kanpo noski, eta beha bezalako pertsonakin kontatzea, guretzako Foru Aldundi bezala benetan gauza importantea da, eta Gipuzkoa etorkizuna eraiki zen baitan, ezinbesteko apustua da Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat. Nik besteik gabe berari emango diotitza, bera da inor baino hobeto gai hau esplikatzen onena izango dena, eta beraz Gurutz nahi duzunean. Eskerrik asko idea. Zeuri. Nik erdea zingo dut, euskeraz gaizkiten dut eta gaina urduriz jartzen naiz, eta desastrea da, orduan erdea saiatuko naiz. En primer lugar, agradecer a Diputación, a Gipuzkoa Orain, un poco el apoyo a esta iniciativa, que pretende un poco, es algo que ya hago habitualmente, cada 2 o 3 años hago una ronda por todos los pueblos, no que más quisiera, pero por algunos de los pueblos de Gipuzkoa, un poco explicando cosas que la mayoría de veces tienen que ver con el envejecimiento, con el Alzheimer y con cosas. Y esta vez he querido que la charla, la conferencia sea algo más transversal, precisamente para concitar el interés, como Ider decía, de la mayor parte posible de la población de Guipúzcoa. Y el protagonista, o vamos a hacer todo este viaje de la mano de algo tan fascinante como es el cerebro, ¿no? Al fin y al cabo, el cerebro es un poco la sede de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestra esencia como seres humanos, y qué mejor compañero de viaje para explicar cosas como lo que pasa en la infancia, lo que pasa en la adolescencia o lo que pasa en la senectud, ¿no? En esta diapositiva veis que hay una serie de... La sociedad tiene muchos retos, desde el cambio climático, el envejecimiento, las nuevas profesiones, la desigualdad, la migración, la intolerancia y el populismo. Muchos de ellos son retos que están en la carpeta de Gipuzkoa Orain, y yo creo que hay uno, como es el de comprender el cerebro para cuidarlo bien, y comprender el cerebro para tomar las mejores decisiones que tienen que ver con la educación de nuestros hijos, que tienen que ver con los problemas que pueden tener los adolescentes y la juventud, la problemática que puede haber en torno al populismo y a la toma de decisiones morales, y también el envejecimiento, cómo no. El título es Un cerebro, una vida, y lo que pone debajo es muy claro, ¿no? El cerebro es para siempre, cuídelo y sáquele el mayor partido, sobre todo sáquele el mayor partido. A lo largo de la charla, que como veis en esta imagen lo que pretende es explicar qué pasa en la adolescencia, o qué pasa en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta, y qué pasa también en los
en la etapa final de la vida, ¿no? Durante el envejecimiento cerebral. Y la charla pretende dar respuesta a una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo cambia el cerebro a lo largo de la vida? ¿Qué cambios se producen? Nosotros sabemos que cuando nacemos, el cerebro de un niño tiene un exceso de neuronas. Nacemos con muchísimas más neuronas de las que necesitamos. Sin embargo, lo que hay son pocas sinapsis, pocas conexiones. O las conexiones todavía no están definidas. Entonces, esto explica una serie de cosas que pasan en la infancia. ¿Por qué los niños tienen la imaginación que tienen? ¿Por qué los niños juegan? ¿Qué importancia le dan al juego? Y luego también tenemos que ser conscientes de una cosa. Qué importante es que un niño juegue para su desarrollo como adulto, porque ahí es donde aprende muchas cosas. Aprende las reglas del juego, aprende a colaborar, aprende a cooperar, aprende a esa relación premio-castigo que puede haber, etc., ¿no? También hablaremos de lo que pasa en la adolescencia, una época crítica. Crítica porque todo este exceso de neuronas que tenemos cuando somos niños sufre un proceso de poda. Hay una especie de... se van perdiendo mucho, se pierden muchas neuronas en la adolescencia, pero se gana en rapidez de transmisión del estímulo nervioso y en conectividad. Y además ahí es donde se establecen los lazos de conexiones con diferentes circuitos neuronales que van a ser la base de nuestra personalidad. Fundamentalmente es en la época de la adolescencia. ¿Y por qué la adolescencia es tan tormentosa? Pues porque hay un desajuste entre la maduración de diferentes áreas del cerebro. Las áreas emocionales están totalmente maduras y además están expuestas a niveles hormonales a tope, y sin embargo las áreas que tienen que ver con el control y la regulación emocional todavía no están maduras, que son sobre todo las que tienen que ver con el lóbulo frontal, que es como el fiscal general del reino que fiscaliza todo lo que hace el circuito emocional. Claro, esto lleva a, por un lado, entendemos que la adolescencia es una época de gran oportunidad, porque el cerebro es súper creativo, establece un montón de conexiones, etc. Pero, por otro lado, es una época de gran vulnerabilidad. Las drogas, alcohol, drogas, es un cerebro mucho más susceptible al efecto de las drogas y también al efecto de la radicalización y de otra serie, del populismo, etcétera, calan mucho más fácil en la mente de personas jóvenes. Luego ya llega otra época más tranquila, que es la época de la edad adulta, en la que las preguntas que surgen es, por ejemplo, ¿nos hace felices tener hijos? Esa es la primera pregunta. Todo el mundo dice, sí, tener hijos nos hace felices. ¿Realmente es así o no es así? Y lo segundo, hay una crisis a los 40, en la que ya uno empieza a decir, bueno, ya esto ya se está acabando, etc. La respuesta a la primera pregunta es que sí nos hace felices tener hijos en determinadas condiciones, cuando la sociedad cubre determinadas necesidades que uno tiene cuando va a ser padre, ¿no? Y no hay tal crisis de los 40, al contrario, a los 40 es cuando el cerebro está en plenitud, está ya decayendo en sus funciones, Lo que pasa es que utiliza una serie de recursos que no utilizaba cuando era joven. Y se trabaja de diferente manera, somos más lentos, pero igual de eficaces y más seguros, más lentos, más seguros e igual de eficaces al final. Y luego llega la última etapa de la vida, que yo ya no me atrevo a poner cuándo empieza y cuándo termina, porque es que cada vez ves, y cada vez ves personas de 95 años o más, curiosamente mujeres la mayoría, y que están francamente muy bien y cognitivamente muy bien. Y los centenarios empiezan a ser legión, como diría el otro. Cada vez hay más centenarios en este país, más centenarios en este territorio, más centenarios que están bien, o que muchos de ellos están bien. La pregunta es, ¿cómo se puede llegar a centenario teniendo el cerebro bien? Bueno, pues ahí se darán también una serie de recomendaciones de cómo cuidar el cerebro para envejecer de la manera más saludable posible y mantener alejadas las enfermedades. Y todo esto tiene una lectura, y es que la vida está cambiando. Precisamente por eso, por esa previsión de vivir hasta los 90, 100 años, que es lo que nuestros jóvenes tienen ahora en la cabeza, ya no es una vida de 3 etapas como era la nuestra, de formación, trabajo y jubilación, ahora es una etapa por lo menos de 5 vidas, lo que se dice. Y la primera es de formación, con una adolescencia
más prolongada de lo que era antes, luego viene una fase de me formo todavía más y además exploro, pero no me comprometo con nada, que puede durar hasta los 30 y tantos años. A partir de ahí empieza otra fase en la que dice, bueno, ya todo lo que he estudiado y todo lo que me he formado voy a sacarle un rendimiento económico, porque tengo que empezar ya a hacer caja para esa jubilación que veo ahí hacia los 70 y pico, pero que después de eso voy a tener todavía 25 o 30 años en unas condiciones razonables de vida. Entonces, asumir todo esto no es sencillo, no es sencillo. Y esto es un reto para la juventud de ahora. Los jóvenes de ahora están pensando ya en esa etapa de 5 años y yo creo que todos los demás y la sociedad tiene que ser muy consciente de eso y adaptarse un poco a todo esto y empezar a pensar que las cosas son más complejas que lo que eran antes. Y el paradigma de la complejidad, desde luego, es el cerebro. Y de todo esto se hablará en las charlas, o sea que si hay preguntas y si hay cosas, pues encantados. Como veis, es fascinante e inquietante también, ¿eh? Sí, también es alguna cosa que has comentado me ha parecido inquietante, sí. pero en cualquier caso fascinante. Y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, bueno, pues estamos encantados de poder organizar estas charlas que queremos que lleguen al mayor número posible de personas en el territorio. Entre las recomendaciones para mantener bien el cerebro hasta los 90, ¿hay alguna clave? Hay una receta de 7 o 8 puntos. Una es mantener una buena salud general, es decir, esto quiere decir controlar la tensión, controlar la diabetes, controlar el colesterol, no fumar, no beber, huir un poco de los tóxicos, ¿no? Luego vienen las actividades que hay que hacer. Por un lado está una actividad física diaria moderada, tampoco hay que machacarse, pero bueno, sí un par de paseitos al día largos. Está el tener una actividad intelectual también intensa, leer, sudokus, ir al cine, etcétera. Actividad social intensa. Es muy importante no estar solo. Una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar solo, entonces rodearse de personas, interactuar, etcétera. La dieta también es muy importante, la dieta, y una dieta fácil de seguir es la dieta mediterránea de verduras, frutas, hortalizas, más aceite de oliva virgen, pescado que es rico en omega 3 y carnes magras y de vez en cuando una carne roja que también hay que comer, que si no nos faltará la vitamina B12. Y luego está el dormir bien. Dormir es un pilar muy importante para la salud. Y el último, que es muy fácil de hacer y muy fácil de seguir, que es evitar el estrés. Y todos estos se resumen en dos, porque curiosamente un estudio que hay en cuasicentenarios es que los que llegan mejor fundamentalmente son optimistas y curiosos. Mantener la curiosidad es el motor que te invita a aprender, a tener atención, a prestar atención por las cosas, a saber, intentar saber por qué funcionan las cosas, y todo esto es alimento para el cerebro. El café también es malísimo, claro. Según la dosis, el café a una dosis moderada es bueno, o sea, un par de cafés al día está bien. Pasar ya de ahí, incluso hay datos de que apuntan de que ejerce una acción positiva en el cerebro, sí, como antioxidante, como potenciador de la atención y de la cognición. Pero a partir de ahí empiezas a perder, porque tiene un efecto en U, que se llama. O sea, dosis pequeñas va subiendo y bien, y dosis altas empieza a actuar ya en esta parte de la U. Y ya ahí el efecto no es positivo. Bien. Yo estoy encantada, voy a llegar a 200 años yo con todo lo que has contado. Con el cerebro intacto. Casi todas, casi. Es que recasco. Nada, hay una cosa importante, ¿no? Agradecer también a todos los ayuntamientos, pues toda la que han puesto a nuestra disposición, pues los locales, y están colaborando al 100%, o sea que hay que darles las gracias a todos. Hay un cambio en las fechas. Andoain no será el 1 de abril, sino el 7 de mayo. Está incorporado. ¿Está ya incorporado? Sí, está incorporado. Hojas también. En las hojas no. ¿Y Donosti? Donosti 6 de mayo. Vale, o sea, la última es en Andoain. Vale, genial. Y las otras son Zumárraga 19 de febrero, Arrasate 11. Vale, Irún 25 de marzo. Son 6. Sí, hicimos un piloto en Tolosa, en diciembre, y la verdad es que
Yo siempre suelo hacer esto, un piloto y suelo, no sé por qué Tolosa, porque hay una asociación que organiza y cosas, solo te voy a probar esta charla, a ver cómo encaja para ver si puede ser buena para el resto de esto. Y la verdad es que Tolosa fue muy bien y bueno, pues ahí empezó todo. ¿Hay que inscribirse previamente para las charlas? No, No hace falta, no. no. Luego me imagino que cada ayuntamiento pues hará el llamamiento y todo eso a la gente para ir. Muy bien. Beste galderan bat? Bai. 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 Denis Itxaso izango da, bueno, el nuevo delegado del gobierno español, jakin genuen, noiz izango dan bere azken eguna, noiz dimisioa presentatu behar duen, bere ordezkoa zein izango dan, zer dago zu kontatzeko? Biok, erderaz ere bai. Bai, gauza asko galdetu bezu, eta nik erantzunik ez daukat danantzako, bai. Bueno, alde batetik, ikuspegi humanotik bai esan, pena ematen didana Denisek gobernua uztea, eta bueno, lankidetza oso sanoa eta oso leiala eduki dugu hemen egongian hilabetetan, eta aurretik ere berekin harreman oso ona eduki izan dut, eta beraz zentzu horretan, personalki pena ematen didala, baina noski zorterik onena opa diot etorkizunean. Hortik aurrera, atzo hitz egin nuen berarekin, eta nik uste berari dagokiola hobeto, eta baita Alderdi Sozialistari ere ikustea ze epe edo beteko diran, baina bera diputatu da, eta batzarkide ere badan, batzar nagusietan, beraz, bi ikuspegi hori dauzka, edo bi perfil hori dauzka, batzar nagusietan ere uko egin beharko dio batzarkide izaerari, eta ni dakidanaren arabera, biharko ministroen kontseiluak izendatuko du gobernuko ordezkari hemen, eta beraz hortik aurrea utzi beharko dio, uko egin beharko dio diputatu izaerari, eta gero Alderdi Sozialistak diputatu nagusiarekin hitz egin da, ikusi beharko du nork ordezkatzen duen Denis bera. Ulertzen dut, biharko izango da bere azken diputatu kontseilua, ez? Se supone? Litekena da bihar izate azkena, hori da, bai. Y en castellano, por una parte, desde el punto de vista humano, pues que me apena que Denis Itxaso abandone el equipo de gobierno en el que estamos los dos. Hemos trabajado muy bien y de manera muy leal en los meses que hemos compartido aquí gobierno, pero antes también siempre he tenido una buena relación con él. Y también, por supuesto, evidentemente, de cara al futuro, desearle el mayor de los éxitos. Por otra parte, en cuanto a los tiempos, él es diputado y también juntero en las Juntas Generales de Guipúzcoa, tendrá que renunciar a su condición de juntero y, por lo que yo sé, mañana el Consejo de Ministros y Ministras le nombrará como representante del Estado español en Euskadi, por lo tanto, bueno, pues tendrá que hacerse efectiva su renuncia aquí en la Diputación lo antes posible. Entiendo que mañana será el último Consejo de Gobierno en el que participe en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y posteriormente el Partido Socialista con el diputado general tendrán que decidir quién va a ser el siguiente o la siguiente persona que le vaya, o la persona que le vaya a sustituir, para que le nombre el diputado general a continuación, evidentemente. Besterik izango bazenute, ez? Bueno, eskerrak eman. Eta animatu hitzaldi hauetan parte hartzea. Eskerrik asko gurutz.